Amables televidentes del Ecuador entero, muy buenos días. Bienvenidos a la noticia primera emisión en la antesala de la celebración del primer grito de la independencia que se gestó en Quito. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte. 215 años ya, mira cómo transcurre el tiempo de un hecho histórico que propició y marcó el inicio de la independencia del Ecuador y de América. ¿Qué tal, Luis? Amigos, buenos días y bienvenidos. Tuvo su antesala el 2 de agosto, acuérdense, con esa masacre en la capital. Pero bueno, a propósito de toda esta gesta, el gobierno, en medio de este feriado, ha dispuesto un nuevo toque de queda en 19 cantones y una parroquia previo al feriado por el primer grito de independencia. La medida se suma al estado de excepción que se mantiene vigente. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo toque de queda en 19 cantones y una parroquia del país previo al feriado por el primer grito de independencia. En el documento se indica que la medida regirá desde las 22 horas y finalizará a las 5 de la mañana del día siguiente, arrancando desde este jueves 8 de agosto. El toque de queda se dispone en Guayas, en los cantones Durán, Balao y en la parroquia Tenguel de Guayaquil. En la provincia de Los Ríos, la medida regirá en todos los cantones. En Azuay, el toque de queda solo se dispone en el cantón Camilo Ponce Enríquez. En la provincia de Orellana, se suma esta restricción para los cantones La Joya de los Hachas, en Puerto Francisco de Orellana y en el cantón Loreto. El decreto, sin embargo, señala que habrá excepciones en el toque de queda, pues tendrán libre movilidad trabajadores de la salud, del área de seguridad, de sectores estratégicos, medios de comunicación y de la función judicial. Además, podrán circular aquellas personas que tengan un vuelo programado siempre que puedan justificar su traslado. Esta nueva medida se suma al estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 2 de julio en 6 provincias y un cantón. Teniendo esto en cuenta, se entiende que el toque de queda se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de agosto. Informó Edwin Benalcázar. Y en cumplimiento al nuevo decreto ejecutivo que establece el toque de queda en algunas provincias, incluyendo el cantón Durán en la provincia del Guayas, miembros uniformados procedieron a ejecutar operativos de control en esa localidad, una de las más sacudidas y golpeadas por el AMPA y el crimen organizado. Así es, veamos qué es lo que hizo la fuerza pública allí. Fue un amplio despliegue de uniformados el que se visualizó. Más allá de la intervención desarrollada en el cantón Durán, ahora se sumó el denominado toque de queda desde las 22 horas hasta las 05, establecido en el decreto ejecutivo número 351. Esto es específicamente en algunos cantones del país, en este caso el cantón Durán, en el que pues con la Policía Nacional en coordinación con Fuerzas Armadas, las tropas cumplieron su tarea concentrándose en algunos puntos del cantón para ejecutar el control. Hemos desplegado un operativo a fin de que poder reducir los índices criminales y los índices delincuenciales, ¿no? Esto es para que mantener una calma, una paz en este cantón. Al llegar las 5 de la mañana, la tarea se había concretado sin mayores inconvenientes o novedades, en el marco de lo que sería el primer día de este toque de queda. Bueno, los operativos se realizan en la mayoría de los sectores conflictivos aquí en el cantón Durán. Por ser uno de los más conflictivos, pues tenemos en los diferentes circuitos, ¿no?, el personal desplegado con los patrulleros y los vehículos de Fuerzas Armadas de las diferentes ramas. Informó José Morales. Bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos inmediato con Adriana Peralta. Ella se encuentra en el suburbio de Guayaquil a propósito de una muerte violenta cometida allí, en ese sector del puerto principal. Adelante, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, amigos televidentes? Buenos días. Lamentablemente, un nuevo hecho violento se registró aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos, es decir, la noche de ayer, en las calles 21 y la L, que corresponde al suburbio de Guayaquil. La víctima es un joven que vivía por allí muy cerca, justamente había salido de su casa o estaba ya muy cerca de allí cuando llegaron sus victimarios a propinarle varios impactos, varios disparos que acabaron con su vida de inmediato, pues según informó la Policía Nacional, en el sitio, en la escena del crimen, se hallaron al menos 4 indicios balísticos que serían de calibre 9 milímetros. Estas y otras evidencias fueron recabadas por agentes, miembros de la institución del orden, para abrir un proceso investigativo
y determinar o esclarecer el móvil de este hecho. Lo que sí puedo comentarles es que los moradores de la zona se lamentaban. Hay algunos videos donde se escuchaba claramente que decían, uy, qué pena, porque es un jovencito nada más. Pero la policía tiene que esclarecer qué habría ocurrido, si de pronto era miembro de un grupo de delincuencia organizada o por qué lado va este nuevo hecho de sangre que tiñe las calles de Guayaquil. Y justamente ya sabemos la problemática de la zona en general y en otros puntos del país, pues los crímenes no paran y está en manos ahora de la policía determinar por qué asesinaron a este joven y, por supuesto, investigar y posiblemente localizar a quienes están detrás de esta nueva muerte violenta en el suroeste de Guayaquil. Este reporte para ustedes. Continúan con más información. Adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Adriana. Continuamos. Claro que sí, para contarles de una violenta gresca que se registró al norte de Quito. Un ciudadano se enfrentó a golpes con un delincuente que estaba armado y le había sustraído su celular. Cámaras de seguridad revelan cómo operan los antisociales en el sector Monte Serrín, donde los atracos están a la orden del día. De tez morena se bajó del bus y con él la víctima. Tremenda golpiza que le propinó el afectado. Mientras el delincuente trataba de apuñalarlo, un grupo de usuarios se sumó y quisieron atraparlo. Botó el celular del chico de amarillo y amenazante se quedó en el sitio. La pelea se extendió hasta un negocio ubicado en la Eloy Alfaro norte de Quito. El propietario del establecimiento lo vio todo. No pudo interceder porque su vida iba a correr riesgo, explica. Se bajó del bus, pasó eso y empezó a caminar por aquí, como no sé, buscando de pronto a quién más robar y demás, pero luego se fue caminando campante como si no hubiese hecho nada. Llamaron al servicio de emergencias, esperando a ver si es que llega la policía. Llamamos a la policía, yo personalmente lo hice, me pidieron que les cuente todo lo que pasó, dónde fue, características del delincuente, que iban a venir acá a indagar conmigo qué es lo que pasó personalmente, nunca llegaron. Este incidente es parte de la ola de violencia que existe en el sector. Hace unos días, ladrones llegaron en este vehículo, se estacionaron, sacaron herramientas, llaves. Uno de ellos procedió a llevarse la llanta del carro negro en menos de un minuto. Tranquilidad es lo que menos tienen. No pueden hacer más. Se han organizado, pero no es suficiente. El joven asustado vino, me lanzó del susto por las rejas la maleta y el chico gritaba, me siguen, me están siguiendo. Y el chico asustado, nosotros salimos y los ladrones pasaban campantes, o sea, como que si nada sucedía. Patrullajes, pocos. Delincuencia, mucha. Claman por ayuda, por soluciones inmediatas. No es posible vivir presos de la delincuencia, ver todo y no poder reaccionar. Este local creo que ha sido 2 o 3 veces robado. Entonces es algo, somos un barrio abandonado en el... Informo, Marilyn Jaramillo. Amables televidentes, es momento de salir de estudios. Así es, vamos de inmediato con José Morales. Él está en la intersección de las calles Piedrahíta y Esmeraldas con una novedad. Adelante, Pepe. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Muchísimas gracias. Hoy nosotros, como ustedes lo han señalado, estamos ubicados desde las calles Esmeraldas y Piedrahíta. En este lugar existe una alcantarilla, como lo estamos observando, cuya base ha sido destruida. No se sabe cómo, de qué forma, porque entendemos que alrededor de esta tapa de alcantarilla existía una estructura de concreto. Esa estructura está dañada, está destruida, y al momento la tapa, que es completamente de hierro, se encuentra al descubierto. Y en la parte interna también podemos observar cómo existen varios
rollos de cable, evidentemente producto del sistema eléctrico del sector, el cableado que se requiere para esta zona, en fin. Acudimos hasta este punto ante el llamado por parte de muchos conductores, quienes hacen referencia a la existencia de esta problemática, de esta situación, y que en cualquier momento algún automotor, algún conductor que no alcanza a observar lo que ocurre aquí, podría sufrir algún accidente. Por eso, reiterando, en las calles Esmeraldas y Piedrahíta se encuentra esta situación que ciudadanos han procedido a colocarle parte de un tablero, de un escritorio, para advertir, aparte de la cinta de seguridad que también se ha colocado en este punto, para advertir a los conductores sobre el peligro que puede existir en este espacio, en este lugar. Más allá de ese peligro de algún accidente de tránsito, también vemos la necesidad de actuar de manera inmediata, porque el hierro que constituye la tapa de esta alcantarilla está al descubierto y en forma fácil alguien podría intentar levantarla, a pesar del peso que tiene, pero podrían intentar levantarla y llevarse ese hierro que es parte de la propiedad de la ciudadanía, de la ciudad básicamente, aparte del cable que se encuentra en la parte interna de esta alcantarilla. Entonces, allí las novedades que se generan desde las calles Esmeraldas y Piedrahíta, en zona centro de la ciudad de Guayaquil, para que se proceda lo antes posible a la reparación de la misma, aprovechar que allí se encuentra todavía la tapa de hierro, aprovechar para a su alrededor inmediatamente ejecutar la obra correspondiente al concreto que se necesita para sellar esa alcantarilla. Ahí está entonces la novedad que se genera a esta hora de la mañana, el informe que hacemos llegar, el pedido también de los conductores para que se repare esa alcantarilla y evitar algún accidente a futuro. Compañeros, amigos televidentes, con esto retornamos a estudio, ustedes con el desarrollo de más información. Adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Pepe. ¡Qué peligro! Ojo a las autoridades, tránsito, EMAPAG, las involucradas, para que esto no siga siendo una amenaza para cualquier conductor, sobre todo en las noches, porque de hecho en el sector no hay mucha iluminación. Vamos con más información. Un menor aislado y 2 heridos fue el saldo de un intento de asalto a un agente policial en el sur de Guayaquil. El uniformado fue amenazado con un arma de fuego para despojarlo de su moto. El jefe del Distrito Sur, teniente coronel Freddy Ábalos, cuestionó al juez que le concedió medidas alternativas. El ataque se perpetró la noche del martes en la cooperativa Siete Lagos, sur de Guayaquil. 3 adolescentes, 17 años el que conducía la moto y los otros 2, 15, pretendían la de un oficial vestido de civil que volvía a casa. Sacan a relucir un objeto con similares características a un arma de fuego, con el objetivo de tratar de quitarle o robarle la moto. Pero el gendarme no se inhibió, aplicó el uso progresivo de la fuerza. 2 de los menores salieron con la peor parte y ya en la audiencia, también la víctima. Nuestros eruditos magistrados, según su lógica jurídica, manifiestan que no pueden quedar detenidos o el compañero policía debía de haberse dejado robar la motocicleta para que después pueda recuperar. La motocicleta en la que se trasladaban los menores era robada. Si con esas evidencias un magistrado, un erudito en leyes, no da una detención preventiva, no sé qué más quieren. No es el primer caso. El teniente coronel Ábalos cree que aquí hay un lío jurídico de fondo, cuyo abordaje es prioritario.
Nosotros necesitamos que la Asamblea cree, modifique las leyes que necesitamos como Policía Nacional y como sociedad para evitar este tipo. Hace 2 semanas atrás, en este distrito, fue victimado un compañero policía con 11 tiros en la cabeza. El detenido, un menor de edad. Informó Jorge Escobar. En Loja se lleva a cabo una campaña de seguridad tras los últimos hechos violentos registrados en esa localidad, como la violación a una extranjera y el asalto a una entidad bancaria. Veamos. En respuesta a los recientes acontecimientos en la provincia de Loja, las autoridades han lanzado la campaña Unidos por tu Seguridad, con el objetivo de fortalecer un ambiente de tranquilidad y seguridad para todos los habitantes y visitantes. Es importante tomar en cuenta que en esta campaña que estamos presentando el día de hoy tenemos 3 aspectos fundamentales que tomar en cuenta. El primero es lo relacionado a la iniciativa de la articulación institucional. La segunda etapa, lo que vamos a hacer es la activación del bloque de seguridad permanente. Es la tercera etapa de la campaña con la integración de la comunidad. Como parte de esta campaña se ha dado la disposición de un mayor número de efectivos policiales y militares en la provincia de Loja. Estas medidas buscan proporcionar a la ciudadanía, tanto local como extranjera, un entorno más seguro y confiable. Ponemos todo nuestro esfuerzo a esta campaña, que juntos, como decía nuestro presidente del GAT parroquial, la unión hace la fuerza. Llevará a satisfacer la necesidad de seguridad que necesita la población. En Loja informó Marcela Constante Brito. Aún quedan muchas dudas tras la muerte de Fernando Villavicencio. Hace un año exactamente fue asesinado a tiros en medio de una creciente crisis política y de inseguridad del país. Hemos preparado la siguiente entrega para contarles cómo avanzan las investigaciones. Es un año desde que se escucharon estos disparos. Un año desde que Fernando Villavicencio fue asesinado luego de un mitin político en las afueras de un colegio privado de Quito. El magnicidio del aspirante a Carondelet golpeó considerablemente a la política ecuatoriana y es lamentable que después de 365 días no haya rastro de los actores intelectuales de este hecho. Y es que la cabeza de Fernando Villavicencio recibió 3 tiros certeros a eso de las 6:15 de la tarde de aquel 9 de agosto de 2023. Pese a los intentos médicos por salvarle la vida, el asesinato ya estaba consumado. Lo atacaron sicarios, al parecer de 2 grupos relacionados con la banda Los Lobos. Pero Villavicencio ya lo había advertido antes. A finales de julio dijo que había recibido amenazas de un grupo del crimen organizado, pero nadie se habría imaginado que la vida del ex candidato se esfumaría así, pese a toda la seguridad que le rodeaba. Esa misma noche, Fiscalía inició las investigaciones y aún no se han terminado. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Cuáles han sido los avances? Veamos. Tras el asesinato de Villavicencio, la Policía Nacional detuvo a algunos sospechosos que terminaron en la cárcel, acusados de cometer este delito. Pero la sorpresa saltó en octubre, cuando estos mismos hombres, todos de nacionalidad colombiana, se los encontró muertos dentro de su prisión, a 6 en la penitenciaría del litoral de Guayaquil y a 1 en la cárcel del Inca en Quito. Este fue un hecho que sin duda complicó la labor de los investigadores. Meses después, del 12 de julio de 2024, 2 personas fueron sentenciadas a 34 años y 8 meses de prisión. Ellos son Carlos Angulo, alias del Invisible, presunto líder de la banda Los Lobos, y Laura Castilla, por ser autor y coautora de dirigir el golpe contra Villavicencio. Con pruebas documentales, Fiscalía alegó que Angulo, alias del Invisible, ordenó el asesinato desde la cárcel de La Tacunga, donde cumple condena por varios delitos. Pero hay más. Ese mismo día, Fiscalía señaló que Eric Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo eran los cómplices. Al parecer ayudaron a rastrear movimientos de Villavicencio. A ellos se los condenó a 12 años de prisión. Todo esto ocurrió tras varios días de juicio, donde fiscales escucharon al menos 77 testimonios. Durante todo este proceso, las amenazas a la familia de Fernando Villavicencio no se hicieron esperar. Sus hijas denunciaron haber recibido varias amenazas, hasta de muerte, y de personas que estarían en la cárcel. Todo este proceso, pues me encantaría sentarme a contarles lo horrible que ha sido estar conectada en la audiencia con estos bandidos, con estos delincuentes. O sea, estamos ahí nosotras y ellos. Y ellos están felices, están gozando, se planchan el pelo, están abrazados. Ahora bien, 8 meses han pasado desde que la Asamblea inició la investigación del asesinato de Fernando, pero poco se ha avanzado.
Aunque presentaron 2 informes, en uno de esos, la comisión calificó el crimen como político. Por ahora estamos a la espera del debate. Muchas preguntas todavía no tienen respuesta en este caso, pero Fiscalía aclaró que tiene abiertas otras 2 investigaciones más, una sobre la indagación a las personas mencionadas por un testigo y otra, la investigación por presuntas omisiones cometidas por autoridades u otras personas. La duda aquí es, ¿quién contrató a la banda de delincuencia organizada Los Lobos para ejecutar este trágico crimen? Informó Mía Sabeli Carrera. 7:27 en la mañana. Quiero contarles que decomisan cerca de 400 kilos de cocaína en uno de los pasos ilegales en Carchi. El camión en el que la droga era transportada fue bloqueado para evitar que los uniformados se lleven el vehículo. Fue en la Y de Chauchín que una patrulla militar logró interceptar un camión en actitud sospechosa. El conductor procede a escapar, dejando bloqueado el vehículo. Los uniformados revisaron encontrando camuflados en sacos de yute centenares de paquetes de cocaína. En el mercado nacional la sustancia estaría valorada en más de $3 millones. Recordemos que cada kilo cuesta de acuerdo a la pureza y los controles que este logra pasar. Se encontraron 391 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Y al momento se encuentra ya en el proceso de judicialización de este material. Cuando el personal militar le mandó alto, se bajó del vehículo y se dio a la fuga. Se mantiene la hipótesis de que la sustancia es cargada en uno de los laboratorios ubicados cerca a la frontera en territorio colombiano. Por ello, optan por intentar cruzar por pasos informales. Por ello, aduana, policías y militares intensifican los controles en estos sitios de frontera. Nosotros tenemos ya identificado este itinerario, es por eso que nuestros equipos de combate están desplegados por ese sector y se ha dado ya algunos golpes. El modus operandi de estas organizaciones es evitar que los vehículos y la carga sean incautados. Por ello proceden a bloquear los camiones. Sin embargo, son vigilados por los uniformados para evitar que los retiren y sean utilizados nuevamente como narcocarros. Con este decomiso, en un mes los militares han logrado incautar cerca de 1 tonelada de sustancias estupefacientes en esta frontera. El personal militar se puso a buen recaudo. Al momento ya se envió un equipo para verificar. Y si el camión continúa ahí en el sector, obviamente se va a poner también a órdenes de las autoridades competentes. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Clausuran 2 clínicas clandestinas para el tratamiento de adicciones en el sur de Guayaquil debido a la falta de permisos, higiene y psicólogos. 76 personas con problemas de consumo fueron evacuadas para ser atendidas en el sistema de salud pública. La policía averigua además si alguno tiene antecedentes penales. La búsqueda parece inagotable en el sur. Clínicas que ofrecen terapias a quienes les urge sacarse la droga de encima, sin condiciones mínimas de higiene. Nos encontramos con mucho hacinamiento, temas de insalubridad, no hay profesionales al cargo que puedan brindar una verdadera rehabilitación. Los cuartos tenían rejas con candados, no tenían baños propios, las necesidades tenían que realizarlas en depósitos y luego ser llevadas a un solo baño que contaban. Uno por uno salieron 20 pacientes que guardan la esperanza de destruir la sombra que los persigue por décadas. Primero a la UPC para la valoración médica. Los casos de urgencia eran derivados al sistema de salud pública. Que la mayoría de veces los pacientes que se encuentran presentan problemas de enfermedades como tuberculosis, entre otras, y lo cual no tienen un debido tratamiento a fin de evitar un foco de contagio. La segunda clínica, bautizada como el Abrigo del Altísimo, queda al lado de un templo evangélico. Inspeccionaron las instalaciones y encontraron los mismos incumplimientos. De aquí salieron 56 más al mismo procedimiento. Con nuestro sistema informático vamos a verificar antecedentes y ahí podremos determinar si de pronto no tenemos personas requeridas por la autoridad. La policía advierte que no solo llegan por los papeles. Donde también se pudo determinar que en estas clínicas se estarían reuniendo los GDOs para realizar actividades ilegales. Por eso también nos hemos enfocado. Hasta la fecha se han clausurado 25 locales de la zona 8 que no contaban con los permisos. El consumo de sustancias como la salud mental siguen socavando a las nuevas generaciones. Informó Jorge Escobar.
El día de ayer, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto número 354, dispuso el relevo y cese de funciones del general superior de la Policía Nacional, César Augusto Zapata Correa. En su lugar, designó a Víctor Hugo Zárate Pérez como el nuevo comandante general. De acuerdo al decreto, los demás generales de mayor antigüedad en la Policía Nacional continuarán en sus funciones. Bien, vamos con más noticias. Mucha atención. Ante la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente Daniel Noboa dispuso al Ministerio de Relaciones Exteriores el traslado de la vicepresidenta Verónica Abad a la embajada ecuatoriana en Turquía, mientras la Cancillería recomendó a los ecuatorianos que se encuentran en la zona de conflicto que abandonen los países que están en medio de esta compleja situación. Mediante decreto ejecutivo número 353, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Ministerio de Relaciones Exteriores trasladar de manera temporal a la vicepresidenta Verónica Abad, quien cumple funciones de embajador ante el Estado de Israel, hacia la Embajada de Ecuador en la República de Turquía, desde donde continuará desempeñando las funciones encargadas hasta que se disponga su regreso a la sede de Ecuador en Tel Aviv. El decreto dispuso además que dicho ministerio tome las acciones necesarias para precautelar la seguridad del personal diplomático del Servicio Exterior que presta sus servicios en la Embajada en Israel. En diciembre de 2023, Abad se trasladó hacia ese país, donde se desempeña como embajadora. Adicionalmente, la Cancillería ecuatoriana informó a través de un comunicado que ante la creciente tensión por el conflicto de Medio Oriente, la seguridad en la región podría verse afectada en Israel, Palestina y Líbano. Frente a ello, se exhortó a los ecuatorianos residentes en esta zona para que tomen precauciones y realicen una salida oportuna utilizando medios de transporte disponibles. De igual manera, se recomendó a quienes tenían planificado realizar viajes que incluyan estos países para que los suspendan, a fin de precautelar su seguridad. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 40 minutos, un supuesto intento de robo terminó en un accidente de tránsito con 2 ciudadanas heridas que se trasladaban en una motoneta. Este caso se registró en el centro de Guayaquil, donde una camioneta se impactó contra una pared. Ese man se fue de largo. Lo que observan en el piso son las 2 jóvenes que estaban con lesiones en sus extremidades y tórax. Luego de ser impactadas por esa camioneta que se estrelló también contra la sede de la Red de Educadores del Ecuador y la cabina quedó incrustada en la pared. Quienes presenciaron este accidente de tránsito en el centro de Guayaquil indican que la camioneta avanzaba por la calle Piedrahíta en contraflujo, pasó a exceso de velocidad por la calle Esmeraldas y terminó en esta desgracia. Otra moto de un presunto repartidor de pedidos a domicilio apareció en la escena. Debido a que venía en sentido contrario de la vía, prácticamente impactó a una motoneta en la que viajaban 2 señoritas, quienes salieron lesionadas y fueron auxiliadas por una unidad, una ambulancia, y fueron trasladadas hasta una casa asistencial. Mientras que por aquí se desconoció el paradero del chofer de la camioneta blindada y de los otros ocupantes. 2 de ellos aparecieron luego por el cuartel Modelo, según información de la Policía Nacional. Al parecer intentaron escapar de antisociales. De acuerdo a los moradores del sector, indican de que la camioneta venía siendo seguida por otros vehículos. Una moto que se encuentra aquí en el lugar que también tiene vestigio de impacto, y posteriormente pues indican de que del vehículo que venían siguiendo la camioneta, se bajaron unas personas y registraron la camioneta. Agentes del OIAC fijaron indicios en materia de tránsito, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos limpiaron la calzada y vereda. Y los vehículos implicados fueron trasladados hasta el centro de retención. El caso también será investigado por la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. Boom, 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 mira. Vamos con más información, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Durante la semana se registraron varios hechos violentos. En uno de los casos se encontró un cuerpo desmembrado en el sector de El Fortín, noroeste de la ciudad.
Esta semana se suscitaron varias muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. El lunes 5 de agosto, un taxista que transportaba a un usuario con una gran suma de dinero fue interceptado y baleado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes robaron el dinero y las víctimas fueron llevadas a un hospital, pero el taxista ya había fallecido. Un cadáver con un balazo en el tórax fue encontrado en el río Daule cerca de Pascuales. Un residente que iba a botar la basura descubrió el cuerpo y llamó a la policía, quienes realizaron la investigación forense. En el bloque 6 de Flor de Bastión, un hombre fue asesinado a tiros por sicarios que lo perseguían. La víctima intentó refugiarse en una casa que estaba con la puerta abierta, pero los atacantes lo alcanzaron y le otorgaron varios disparos que acabó con su vida. En Vergeles, al norte de Guayaquil, un joven de 23 años fue asesinado durante un intento de robo. La comunidad intentó linchar al delincuente, quien fue arrestado por la Policía Nacional. El antisocial contaba con antecedentes penales. El martes 6 de agosto, un joven de 24 años de edad fue baleado por dos sujetos que se movilizaban en un auto gris. La víctima se encontraba dentro de un restaurante de un centro comercial ubicado en la avenida Isidro Ayora. En la tarde del miércoles se registró un nuevo crimen en el cantón Durán en la primera etapa Ciudadela El Recreo. Un hombre fue asesinado en los exteriores de un local comercial. A poca distancia se encontraba un sujeto que apuntó a su cabeza y le disparó. Y durante la madrugada del día jueves ocurrió un macabro hallazgo. Un ciudadano que pasaba por el bloque 6 del Fortín observó junto a una vereda una maleta que parecía ser parte de la basura. Al revisar su contenido, pudo examinar que en su interior había un cadáver que estaba totalmente desmembrado. Durante la noche en el sector del suburbio en las calles La 21 y La L, un joven fue asesinado por sujetos que le propinaron varios disparos que acabó con su vida de inmediato. Las autoridades investigan el motivo de este nuevo hecho. Finalmente, el viernes no se registraron muertes violentas. Así concluye esta semana con un alrededor de 9 muertos quienes fueron víctimas de la inseguridad que vive en nuestro país. Nelson Serrano, el ecuatoriano que pasó más de 20 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos, murió a los 85 años de edad. Su caso es uno de los más emblemáticos en la lucha contra la pena capital y las injusticias del sistema judicial norteamericano. Veamos. El ecuatoriano Nelson Serrano, quien fue condenado a muerte en Estados Unidos y permaneció más de 2 décadas en prisión proclamando su inocencia, falleció en el hospital Jacksonville de la Florida. Su caso ha sido considerado uno de los más controvertidos en la historia judicial de la Florida, generando debate sobre el sistema de justicia y de derechos humanos. Así lo recuerda Gonzalo Silva, abogado que lo representó en el Ecuador. Un delito gravísimo en contra del ingeniero Serrano, al haberle capturado, al haberle deportado a través de un enjuiciamiento cuando él era ecuatoriano. Serrano fue arrestado en 2001, acusado de haber participado en un cuádruple asesinato ocurrido en 1997 en Barton, Florida. Pese a las inconsistencias en las pruebas y las numerosas irregularidades en el proceso judicial, fue condenado a la pena capital en 2006. Durante más de 2 décadas, su familia, junto con organizaciones de derechos humanos, lucharon incansablemente para demostrar su inocencia, sin conseguirlo. Los intereses que tenían de destruirle en los Estados Unidos. Vaya y averigüe por qué. La salud de Nelson Serrano se deterioró con el paso de los últimos años. A pesar de las adversidades, mantuvo hasta el final su declaración de inocencia. Para Silva, su familia contaría con elementos suficientes para reclamar al Estado ecuatoriano por las falencias registradas en el proceso legal dentro del país. Aportes jurídicos existen insuficientes como los mencionados para reclamar al Estado ecuatoriano por el error que cometieron sus funcionarios. El legado de Serrano queda marcado por su incansable lucha contra lo que él y sus defensores consideraban una condena injusta, dejando tras de sí un debate sobre la justicia, la pena de muerte y los derechos de los condenados en los Estados Unidos, informó.
Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 53 minutos, vamos con más noticias. Un triple crimen se cometió en el cantón Pedro Carbo, acá en la provincia del Guayas. Las víctimas habrían llegado de General Villamil a efectuar un trabajo de construcción, pero fueron baleados cuando libaban en una esquina. Es el momento cuando muchos gritaban y otros quedaban asustados por lo que veían. 3 hombres baleados y ensangrentados, junto a una camioneta negra en la que se movilizaban. Una de las víctimas falleció en esa vereda y los otros 2 en un hospital. Es el sector conocido como San Jacinto en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, donde la mañana de ese jueves limpiaban la sangre que había quedado de la noche anterior. Ellos libaban en esta esquina, en el exterior de un bar. Aparentemente una moto y un taxi, de acuerdo a versiones de moradores del sector, por lo que inmediatamente se bajan y proceden a victimarles con armas de 9 milímetros. Uno sí tenía una casa en esa cabecera cantonal y los otros 2 eran amigos quienes llegaron con él desde General Villamil para realizar unos trabajos en construcción, pero fueron asesinados. No tienen antecedentes penales, lo que sí tienen es el mayor procesos judiciales. Entre algunas cosas, el tema de la estafa. Mientras que en ese barrio de las calles Argentina y Cristóbal Colón, los habitantes estaban con miedo y preocupados por lo que algunos presenciaron y otros escucharon. Primera vez que se ve esto, sí. De verdadmente que entre días está esto más delicado, y no puede ni uno ni salir por nada. La DINASEC investiga las motivaciones de ese triple crimen y quienes estarían detrás de este hecho violento, informó Charlie Pisa. Con el fin de evitar la caída del precio del arroz, se suscribió un convenio entre los representantes de este gremio y Banecuador. Según el gobierno, con ello se crearán nuevas líneas de financiamiento destinadas a este sector agrícola. Sin embargo, no se especificó el monto que se prevé destinar. Con la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador y Banecuador, el Ministerio del Ramo busca asegurar la estabilidad económica del gremio y evitar la caída del precio de la gramínea. La intención es absorber la producción nacional de la cosecha que se nos viene. Ya se compró parte de la cosecha los meses anteriores y se necesita inyectar fondos para que los industriales puedan absorber la producción nacional, ¿no? Más adelante, cuando ya tengamos claro el estudio de las necesidades, se va a determinar los montos, ¿no? Eso va a ser un trabajo que se va a realizar entre Banecuador, los industriales y productores para poder crear los montos o los productos financieros para el sector, ¿no? Por su parte, el presidente del directorio de Banecuador, Francisco Miño, explicó que el acuerdo prevé estructurar 2 tipos de préstamos, uno destinado a la industria. Parte del banco es Almaquil, que es nuestra almacenera, que no tiene infraestructura física, pero sus estatutos y su capacidad operativa está lista para trabajar con certificados de depósito en base a productos agrícolas. Y la idea es hacer unos desembolsos rápidos precisamente para la compra de producto y estabilizar el precio en el corto plazo. Y el otro a los pequeños productores. Financiar el cultivo de arroz durante un ciclo es una línea revolvente y tiene tasas competitivas. En ambos casos no se especificaron los montos que serán destinados por Banecuador, pero se habló de contar con una hoja de ruta. Esperamos inmediatamente hacer una operación de por lo menos 1 millón para garantizar, para validar la figura. Esa operación sube inmediatamente al directorio de Banecuador y esperamos que sea lo más rápido posible. Luego de eso, como dice el ministro, tenemos que evaluar exactamente el monto global. El banco obviamente no tiene recursos ilimitados, pero estamos dispuestos a apoyar en lo que sea. Tenemos que validar exactamente la necesidad de financiamiento luego de validar esta figura financiera. Informó Maite Morán. Esfuerzos repetidos día tras día. El pensamiento del día, porque al final, Luisa, cada victoria va sumando y al final existe esa cosecha, ¿no? Claro que sí, mi querido Jorge y amables televidentes. Todo es cuestión de perseverancia y disciplina.
tener voluntad y amor por aquello que se hace. De esta manera estamos poniendo punto final a la presente entrega informativa, trabajando mientras usted descansa para estar bien informado. Pero ¿qué es lo que sigue, Jorge? De inmediato viene el equipo de la noticia en la comunidad. Disfruten su feriado. Buen día.